En el mundo hay personas a las que les gusta jugar fútbol, nadar, cocinar, ver películas, series y leer. Sí, leer no solo por obligación o deber escolar, sino sencillamente porque les gusta. Sin embargo, quédate y descubre por qué no debes de leer. Porque cuando te decidas a leer, tu mente ya no será la misma. Básicamente lo que sabías ayer ya no se comparará con lo que sabrás mañana. Leer aumenta tus conocimientos a medida que pasas cada página, y esto lo podrás comprobar inmediatamente. Tu cerebro funciona como un receptor de información, la cual va almacenando a medida que vas leyendo. Entre más sea tu gusto por leer, esta tarea le será más sencilla. No debes de leer porque echarás a volar tu imaginación. Imaginarás cada escenario que el autor haya descrito en su libro, y los rasgos de cada personaje también. Incluso pensarás que tú eres el protagonista de la historia, tanto convertirte en un héroe salvador del planeta hasta ser el personaje histórico que más admiras. No debes de leer porque viajarás a lugares que jamás pensaste conocer, incluso que no sabías que existían, o partes que solo existían en la mente del autor. Por ejemplo, si ya sueñas con conocer algún lugar del planeta, leer podrá ayudarte a saber más de él, a planear tu viaje y finalmente a que disfrutes más de este lugar cuando realmente lo conozcas. No debes de leer porque te brindará la posibilidad de ejercitar tu memoria, de enfocarte en temas que de otra forma no serían posibles. Leer te acerca aún más a la comprensión total de tu idioma. Incluso, un estudio de la revista Neurology indica que la lectura ralentiza el deterioro cognitivo normal de la vejez, no relacionado con enfermedades neurodegenerativas. Leer también incrementará tu capacidad de concentración y participará como un estímulo constante al cerebro. La concentración te servirá en tu vida diaria para realizar tareas. Por ejemplo, si eres estudiante, para ejercer tu profesión u oficio, o bien para las actividades que más te gusten. Porque si lees, reducirás el estrés que hayas generado durante el día, semana o la última situación difícil que hayas enfrentado en tu vida. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, considera que el estrés afecta negativamente la salud física y psicológica de las personas. Por lo tanto, si lees, probablemente te deshagas de él. No debes de leer porque te especializarás en un tema, sobre todo si el libro o lectura que hayas elegido es enfocado en una materia, ya sea de mecánica, de ingeniería, matemáticas, historia o geografía. Sea cual sea el tema, lo dominarás y serás mucho mejor cuando lo pongas en práctica. Si lees, serás mucho más disciplinado. Como toda actividad requiere de dedicación y esfuerzo. Una vez que lo logres, podrás emplear esta disciplina en cada aspecto de tu vida, logrando concretar cosas que antes no hacías por desidia o falta de organización. No debes de leer porque mejorarás tu ortografía. Esto se debe a que casi la totalidad de los libros hasta ahora escritos han sido sometidos a una profunda revisión de reglas ortográficas, vigentes al momento de ser publicados. Difícilmente podremos encontrar alguna falta ortográfica dentro de un libro publicado. Por ende, tu cerebro irá registrando la forma correcta de escribir y emplear las palabras. Quién sabe, tal vez algún día puedas convertirte en un gran escritor. Aunado al punto anterior, si lees, también adquirirás un vocabulario más extenso y mejores historias que contar. Esto se debe a que irás aprendiendo palabras que antes no conocías, su significado y el contexto en que puedes usarlas. En resumen, serás un gran conversador al que cualquier persona le gustará escuchar. No debes de leer porque te divertirás y podrás convertir el hábito de la lectura en una pasión. Eurekapedia ha comprobado que a medida que lees más, el gusto por esta actividad aumenta. Podríamos decir que el gusto por la lectura es directamente proporcional a la cantidad de libros que has leído. Y bien, ahora es tu turno de decidir si corres o no el riesgo de leer, si decides estar como hasta ahora o intentar tomar la lectura como un hábito más de vida. Pero por favor, comparte con nosotros cuál fue tu decisión. Mientras tanto, Eurekapedia te recomienda totalmente la lectura. Sea cual sea el género que elijas, estamos seguros que no te arrepentirás. Muchas gracias por ver este video. Dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia.
Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!